Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Cada comienzo. Comienzo. En una habitación iluminada por la luz de la luna, Claudia profundamente hundió su cuerpo en un sofá. Su largo y abundante cabello rubio estaba ligeramente húmedo y su cuerpo, que estaba cubierto solo con una bata de baño, estaba un poco sonrojado. Una ventana espacial para comunicación de voz flotaba a su lado y transmitía una voz perpleja. Lo siento, pero no importa cuánto insista, no puedo ceder allí. Después que Claudia habló con voz tranquila, la persona en el otro lado de la ventana espacio repitió lo mismo con un tono irritado. Sí, por supuesto, soy consciente de todo eso. Te agradezco por el consejo. Claudia reveló una leve sonrisa y casualmente cerró la ventana espacial. Y ella lentamente dio un suspiro, largamente, profundamente, como si estuviera tratando de escupir todos los sedimentos que había en el fondo de su estómago. Por supuesto, no había manera de que lo que había llenado a Claudia en el interior desapareciera con una cosa así. Había una y única manera de lidiar con ello. Por fin he llegado hasta aquí. Lo que queda es... Después de que Claudia habló y se puso de pie, se dirigió a la ventana. Mientras era bañada por la luz de la luna que caía sobre el encaje fino, abrazó su cuerpo con las dos manos. Fufufu, así, no hay vuelta atrás. Ella se rió en la autoburla y susurró como si quisiera convencerse a sí misma. El deseo de Claudia, que tuvo desde ese día. La única esperanza que le dio a su pesadilla que continuaba cada noche. Probablemente no habría una sola persona que lo entendiera. Aunque fuera objeto de burla por ser tonta o descartada por ser inútil cuando lo revelara, estaba segura de que no habría nadie que seriamente peleara por ello. Después de todo, incluso Claudia misma pensó así. Pero, precisamente porque ella se aferró a ese deseo impotente, tonto y sin valor, Claudia podía existir aquí como es ahora. Ya fuera su cargo de presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Seidokan, su fama de ser clasificada número 2, su objetivo de ganar el GRYPS, o en el primer lugar, el hecho de que ella hubiera venido a Asterisk, todos ellos fueron meramente preparaciones con el fin de alcanzar su deseo. Aún así, probablemente sería difícil para Claudia cumplir su deseo. En términos de probabilidad, estaba bien incluso si había una posibilidad entre 10.000. Sin embargo, no era cero. Ahora, me tendrás que acompañar en este baile, Hayato. Después de todo, el escenario principal para mí comienza aquí. Cuando dijo como si lo saboreara, Claudia tranquilamente cerró los ojos. Por cierto, ya tienen planes para las vacaciones de invierno. En la cafetería de la escuela, Jules preguntó eso cuando todo el mundo había terminado su almuerzo. Ya que los mismos miembros se reunían en estos asientos cada día recientemente, casi se volvieron como asientos reservados, pero en realidad no era como si hubieran hecho el acuerdo de antemano. La cafetería de la escuela, donde la congestión finalmente se había calmado, estaba envuelta en un ambiente tranquilo y tal vez porque había un buen clima, se podían ver las figuras de los estudiantes que se habían dormido. Vacaciones de invierno. Es todavía un tema para el futuro, así que no tengo planes en particular. Saya y Kirin, sentadas lado a lado enfrente de Jules, inclinaron la cabeza hacia un lado en reflexión. Era octubre ahora. Habían terminado los exámenes finales el mes pasado y las cortas vacaciones de otoño a principios de este mes, el periodo siguiente acababa de comenzar. Todas las 6 academias de Asterisk tenían un sistema semestral, en otras palabras, dividiendo un año en el primer y último periodo, y la adquisición de créditos en ambos, y una ceremonia de entrada también se llevaba a cabo en el último periodo. Por lo tanto, hace poco en esta academia, nuevas personas como estudiantes, también podían verse aquí y allá. Si es posible, quiero relajarme esta vez. Saya dijo eso y con cansancio se puso boca abajo sobre la mesa. Jaja, Saya tuvo lecciones suplementarias todo el tiempo durante las vacaciones de otoño, después de todo. Mu. Aunque Saya infló sus mejillas ante las palabras de Hayato, no quiso discutir. Bueno, en ese punto, no hay lecciones suplementarias en las vacaciones de invierno, así que relájate. Te estás diciendo eso a ti mismo, Yabuki. Ak.
Ante las palabras de Jules, Eishirou sentado junto a Hayato anormalmente desvió la mirada. Solo había una diferencia considerable entre las materias fuertes y débiles de Saya, pero para Eishirou, casi todas las materias tenían una nota deficiente o una cercana a ello. Parecía que no le gustaba estudiar mucho. Entre los miembros de este lugar, Jules tenía la más alta puntuación, y, aunque no hasta el punto de Jules, Kirin también dejaba algunos buenos resultados. Hayato era ligeramente superior a la media. Aunque no había demasiadas cosas que le prestaban atención, la habilidad académica de cada academia también influía en los resultados globales de la festa. Todos los resultados de pruebas de la temporada se volvían objetivos y muy apreciados. Por encima de todo eran los resultados de los participantes de la festa. En otras palabras, al restringir el acto de tratar de elevar los resultados generales solo dejando inscribirse a estudiantes con una excelente capacidad académica, era una medida para hacer que aprendan tanto artes literarias como militares. Sin embargo, como cuestión de hecho, los puntos obtenidos por la capacidad académica no eran muy numerosos. Cada academia era respectivamente clasificada de la primera a la sexta posición y los puntos se les daba con ello, pero incluso si las regulaciones impusieran mayor énfasis hacia la capacidad académica en el pasado, los puntos que la academia ocupando el puesto número 1 era capaz de obtener no alcanzarían a los de las personas que llegaran a los 4 primeros lugares de la festa. Y por encima de todo, esa fue la razón más grande por lo que el rango que tenía en su mayoría se mantuvo sin cambios en los últimos años sin llamar la atención. Las posiciones más altas del primer y segundo lugar eran la Academia St. Gerhardsborg y la Academia Jekant, las posiciones medias de los lugares tercero y cuarto que eran la Academia Seidoukan y el séptimo Instituto World Dragon, y las posiciones inferiores de la quinta y sexta posición, eran la Academia de Chicas Queen Ball e Instituto Negro Le Wolf asumieron respectivamente sus posiciones fijas. Al menos durante los últimos 10 años no existían academias que saltaran arriba o abajo en este ranking. Aún así, había poca diferencia en la habilidad académica en cada posición, y por el bien de cambiar, aunque solo sea un poco, la cantidad de puntos obtenidos entre el tercer y cuarto puesto, cada academia no podía tampoco darse el lujo de aflojar demasiado en la orientación educativa. Así que, hay algo en las vacaciones de invierno. Cuando Hayato volvió al tema del que se habían desviado, Jules respondió con una expresión complicada mientras observaba los rostros de todos los miembros presentes. En realidad, debido al asunto de Flora, el otro día, mi hermano mayor empezó a decir que quiere invitarlos al país por todos los medios. ¿Por país? ¿Quieres decir a Lieseltania? Bueno, sí. Quiere que vengan conmigo cuando vuelva a casa. Cuando Jules asintió, miró a las caras de todos. Es un gran honor, pero... Si es el hermano mayor de Jules, entonces esto significa que se trata de una invitación del rey de Lieseltania, ¿verdad? No era de extrañar que Kirin no se comprometiera. Ser invitado de repente por su majestad el rey no era algo que sucedía tan a menudo en la vida de uno. No, no necesitas estar tan nerviosa. También le he dicho que no haga algo formal. Es solo para darle sus palabras de agradecimiento. Por solo eso, también haces una expresión bastante complicada, Jules. No. ¿Estás realmente nerviosa al respecto? No, en realidad no es eso. Jules titubeó por un momento ante el punto de Saya, pero sacudió levemente su cabeza y en poco tiempo dio un suspiro. Mi hermano mayor, como decirlo, no es una mala persona, pero es un poco excéntrico. Estoy un poco preocupada acerca de si está o no tramando algo malo otra vez. Ahora que lo mencionaba, ya sea sobre el traje de sirvienta de Flora o acerca de la pregunta que se le confió, parecía que el hermano mayor de Jules era sin duda alguien muy peculiar. Pero, por haber salvado a Flora, no solo mi hermano, sino las hermanas del orfanato han dicho que quieren darles las gracias directamente. Por esa razón, tampoco estoy renuente a invitarlos a nuestro país, pero... Cuando Jules habló, sonrió con ironía y se encogió de hombros. Bueno, ustedes también tienen sus propias circunstancias, por lo que no voy a forzarlos. Después de haber dicho eso, Hayato reflexionó. En realidad, pensó en regresar a su casa por lo menos para la víspera de Año Nuevo, pero para ser sincero, la relación entre Hayato y su padre no era tan buena. Esto se debía a que después de que su hermana desapareció, aunque no fue hasta el punto de ser llamado serio, a menudo discutían. Ya que era su hermana mayor quien hábilmente mediaba su relación con su padre, que era una persona taciturna y Hayato no sabía lo que pensaba, probablemente no podía evitarse en un sentido. Solo como una nota, se puso en contacto con él cuando ganó el Fénix, pero incluso entonces, solo hubo una respuesta cortante. Por supuesto, él estaba agradecido a su padre y lo miraba como un maestro, pero eran sus verdaderos sentimientos el querer tomar cierta distancia por ahora. Entonces, ya que es una rara oportunidad, voy a aceptar la invitación. Cuando Hayato levantó la mano,
Jules asintió un poco feliz. Ya veo. Estoy segura de que Flora estará encantada. Entonces, Kirin nerviosamente levantó la mano, también. Si no les molesta, puedo ir también. Claro. Pero, Kirin, ¿está bien contigo? No vas a ver a tu padre. El padre de Kirin, con el fin de proteger a Kirin cuando era joven, había matado a ladrones, y estaba en trabajos forzados, incluso ahora. Aunque por lo general varios procedimientos eran necesarios para salir de Asterisk, se simplificaba durante vacaciones y se volvían casi innecesarios. Kirin probablemente tenía solo oportunidades como esta para ir a reunirse con él. Eso es, en realidad, fui a una visita durante las vacaciones de otoño, pero él me regañó diciendo que en lugar de preocuparme por él, debería esforzarme más en entrenar. Aunque Kirin dijo eso, tenía una expresión de alivio. También me presenté a mi casa, pero gracias a la ayuda de los mejores discípulos con respecto a los doujos sucursales de cada lugar, no parece haber ningún problema. La gente de Galaxy también está apoyando en el aspecto administrativo y mi tía abuela que regresó a la familia principal de la rama de familia también pone las cosas en orden. Como era de esperar, cuando se trata de una estructura de escala del estilo Todo, parecía que había dificultades en diversas formas. Tal vez porque Kirin también tenía cosas en que pensar por sí misma, declinó la batalla oficial de clasificación por la razón voy a entrenar una vez más. Porque ella había pasado el periodo de gracia dado a los exaltos rangos, la actual Kirin estaba fuera de la lista, no clasificada. Por lo tanto, estoy bien. Lo tengo. Así que, ¿qué vas a hacer, Saya? Como era de esperar, será malo si no me presento en casa. Saya frunció el ceño con disgusto. Soy reacia a ser la única que se queda fuera, pero, el ajuste de Lux reparado se hará más rápido solo si yo personalmente voy por él, pero. En la semifinal del Fénix, en la lucha contra Ardi y Rimsi, la mayoría de los Luxes que Saya poseía se rompieron en la medida en que eran inutilizables. Saya parecía haberlos enviado de vuelta de inmediato a su padre, pero parecía que las reparaciones fueron finalmente terminadas. En ese caso, ¿qué tal si primero paramos en la casa de Sasamiya-san? Uva. Siendo abrazado de repente como si fuera cubierto por la espalda, Hayato alzó su voz involuntariamente. Por supuesto, ya que solo había una persona que podía hacer algo como esto, Hayato llamó el nombre antes de confirmar quién era. Haces esto cada vez, no me sorprendas así, Claudia. Fufufu, lo siento, fue solo por reflejo. Así como pensó, la persona, Claudia lentamente se separó de su cuerpo, mientras ponía su mano en su boca. Aún así, a pesar de que su guardia estaba baja, ella había tomado perfectamente su espalda en esta ocasión, también. Sabía que Claudia era una formidable usuaria Lux, pero la forma en que borraba su presencia no era normal. Eso es bastante repentino, como de costumbre, tú. Así que, ¿qué quieres decir con parar en la casa de Saya? Cuando Jules preguntó con una expresión medio asombrada, Claudia de inmediato levantó su dedo índice con una sonrisa. No hay aeropuertos de Lieseltania, por lo que van a entrar a través de Alemania o Austria, ¿verdad? Ya que la familia de Sasamiya-san reside en Múnich, no creo que haya ningún problema con parar por allí. Estás bien informada, G. Bueno, soy la presidenta del consejo estudiantil después de todo. Aunque Saya dijo eso estando ligeramente sorprendida, Claudia claramente respondió. Ya veo, es ciertamente posible así, pero. ¿Qué harás, Saya? Después de reflexionar un rato, Saya sintió fácilmente. Si eso está bien con todo el mundo, entonces no tengo ninguna objeción. Fufufu, entonces está decidido. Por cierto. Claudia, quien aplaudió, volvió la mirada hacia Jules. Estoy también incluida en esa invitación. Desde cuando estuviste escuchando nuestra conversación. Bueno, como sea. Por supuesto, también tengo la intención de decirte. Oh, qué alivio. Tampoco me gusta quedar fuera después de todo. Lo que significa que también vas a venir. Con una cara de sorpresa, Jules miró a Claudia. Naturalmente, es mi intención. No, ya que probablemente has venido varias veces a Lieseltania así como al palacio. Eso es cierto, pero ahí está el significado de estar con todos. Ciertamente, habían oído que Claudia era una conocida de Jules desde antes que ella, Jules, llegara a Asterisk. A juzgar por el hecho de que estaba familiarizada con Flora, probablemente no era solo una o dos veces que visitó Lieseltania. Además, ya que es una rara oportunidad, también me gustaría hablar con todos sobre el próximo año, eso es. Ante las palabras de Claudia, el aire se volvió tenso solo por un instante. Ahora que el Fénix y las pruebas habían terminado, el tema de enfoque de Asterisk ya se había trasladado a la siguiente festa. En otras palabras, era la batalla de equipos GRYPS que se celebrará en el próximo otoño.
En primer lugar, ya que los miembros de la composición de los 5 miembros de la batalla de equipos eran importantes por encima de todo, el sondeo de aquellos en la vecindad tan pronto como sea posible, independientemente de dentro o fuera de la academia, comenzó. Entre ellos, ya que Jules, quien fue la vencedora del Fénix, declaró apuntar a un Gran Slam, su participación en el próximo GRYPS también estaba casi confirmada. La atracción fue reunida acerca de qué tipo de miembros reuniría, por supuesto, también incluyendo el curso de su pareja Hayato, pero había rumores sobre si ella plausiblemente podría entrar en el equipo de Claudia, la presidenta del consejo estudiantil. Además, era un conocido hecho que Kirin y Saya estaban en términos familiares con Claudia, y sus capacidades fueron probadas en el Fénix. Era esperado por la mayoría que Claudia pudiera reunir a estas 4 personas. De hecho, Hayato ya recibió su invitación, pero, justo después de haber preguntado indirectamente, parecía que la invitación aún no había llegado a Jules y las demás. Sea como fuere, cuando Claudia invitó a Hayato, ella dijo que iba a invitar a Jules por lo menos. Dejando a un lado si Jules lo aceptaría o no, no había duda de que estaba incluida en el plan para el equipo de Claudia. Ups, estoy muy interesado en esa conversación, Presi. Por todos los medios quiero preguntar sobre ello en detalle. Entrando en ese tema a la vez era Ishiro. Como miembro del club de periodismo, era una información que no podía pasar por alto. Fufufu, por cierto Yabuki-kun, ¿qué vas a hacer? G. Claudia evadió la pregunta de Ishiro con una sonrisa y le devolvió otra. ¿Está Yabuki-kun también incluido en la invitación, Jules? Sí, es cierto. Lester también. Es un gran honor que alguien como yo sea invitado. Aunque no he hecho mucho. Eishirou se hizo el tonto mientras silbaba, pero de acuerdo a lo que dijeron Saya y Kirin, si Eishirou no hubiera estado allí, era dudoso si hubieran rescatado o no con seguridad a Flora. Se podría decir que lo hizo lo suficientemente bien como para ser invitado. Es lamentable, pero voy a tener que declinar. A pesar de que por fin se han calmado las cosas, todavía estoy ocupado con un montón de asuntos. Se siente como que voy a estar casi sin descanso, incluso en vacaciones de invierno. Como agradecimiento por el asunto de la flora, a Ishiro se le encomendó la entrevista después del Fénix. Hayato no recibió mucha cobertura, pero en cuanto a Jules, ya que había estado en un completo estado de cierre hasta entonces, se podría decir que el club de periodismo de Ishiro casi la monopolizó. Por lo tanto, el club de periodismo y Ishiro habían alcanzado un estado que solo se podía expresar con las palabras, periodo inundado. 1. NT, se refiere a que Jules había rechazado tanto cobertura como entrevistas hasta entonces. Después del Fénix, la mayor parte de las entrevistas de Hayato y Jules que fueron reportadas en todo el mundo eran de Ishiro. Originalmente, había muchos momentos en que el sistema de Asterisk reportaba a clubes que hicieran actividades que superaran ampliamente el marco de estudiantes, pero se podría probablemente decir que el club de periodismo esta vez completó un logro rara vez visto incluso en la historia de Asterisk. Como cuestión de hecho, los que se han beneficiado más del campeonato del Fénix podrían haber sido Ishiro y su club de periodismo. Esto se debía a que, aparte de Jules, Hayato no había sentido mucho la influencia de la victoria del Fénix. Hubo peticiones de aparición en programas de televisión y anuncios, y cosas que van desde cartas de fans y regalos hasta cartas de amenaza fluyendo desde todo el mundo, pero hubieron algunos de ellos que llegaron a Hayato mientras dejaba que la academia lidiara con ellos. A pesar de que llamaba la atención incluso dentro de la academia, en todo caso, se sentía como que la ocasión en que se convirtió en el rango número 1 fue más ruidosa, más bien los estudiantes que directamente lo acosaban, después de la victoria del Fénix parecían haber disminuido. No era tampoco como si algo hubiera cambiado en su vida, e incluso lo que ordenó hoy era un menú de 500 yenes. Pero bueno, gracias a ustedes, el nombre del club se hizo muy conocido, no tenemos que preocuparnos por los fondos de actividades de aquí en adelante por un tiempo y también tenemos un nuevo patrocinador, realmente como se espera de los campeones del Fénix. Asterisco slap asterisco. Eishiro juntó las manos asumiendo una postura de oración hacia Jules. En cuanto a mí, creo que ustedes son más flexibles, y es sin duda más conveniente de una manera u otra. Pero. Allí, los ojos de Jules fuertemente se contrajeron hacia arriba. Si hicieras una pregunta extraña de nuevo esta vez, nunca volveré a aceptar la cobertura de ustedes en el futuro. He entendido. ¿A qué te refieres con extraña pregunta? Saya preguntó a Ishiro quien derramaba sudor frío. Ah, no, bueno, eso es. Pensé en indagar un poco más en su relación con Amahiri, pero... Habiendo visto que los ojos de Ishiro vacilaban, ella comprendió que probablemente no era exactamente como había afirmado. ¿Oh, solo eso? En ese caso, solo deberías preguntarme. Ven y pregúntame en cualquier momento. ¿Eh? No,
creo que Sasamiya ya ha soltado todo lo concerniente a eso. No hay nada más que quiera preguntarte ahora. A diferencia de Hayato y Jules, después que Saya y Kirin recibieron cobertura. En el caso de Saya, también se convirtió en la publicidad para los luxes de su padre, y fue con razón, por supuesto, ampliamente conocido que Saya y Hayato eran amigos de la infancia porque Saya honestamente respondió a todo lo que se le preguntó. Lo que pasa con la información es que cuanta menos gente haya que lo sepa, mayor es su valor. Si todavía tienes material preciado de Amahiri que decir, eso es otra historia sin embargo. Material preciado, sí, entonces, cuando éramos niños, tomábamos baños juntos. ¡Guau! Saya, espera un momento. Hayato apresuradamente tapó su boca. Baño. Baño. Las miradas de Kirin y de Jules daban un poco de miedo. Solo mátelo y ya. Asterisco envidia asterisco. Entonces allí, ruido de repente recorrió el comedor. Me pregunto de qué se trata. Como era de esperar, cuando estos miembros se reunían, también había mucha gente que los rodeaba con su mirada desde la distancia, pero esta vez todos. Esos estudiantes habían vuelto sus miradas hacia la entrada. Los ojos de Ishiro, que reaccionó rápidamente de entre todos ellos y se levantó, se abrieron ampliamente, y su barbilla cayó. Cuando Hayato dirigió su mirada preguntándose qué era, dos mujeres venían directamente en su dirección. Ah, es correcto. Aunque tardé un poco en decirlo, pero hay una visitante para Hayato. He venido aquí para transmitirlo. Claudia dijo eso a estas horas y se rió. Entre las dos mujeres, una era una persona a la que reconocía. Era Yatsusaki Kyoko, en otras palabras, la maestra de Hayato. Ella solía ser una profesora con una atmósfera un tanto feroz, pero ahora, por alguna razón, parecía un poco tensa. El bate con clavos que siempre llevaba no estaba en ninguna parte. La otra mujer que estaba a su lado parecía ser un poco más joven que Kyoko. Era una persona hermosa con características refinadas y cubría su cuerpo bien balanceado y firme en un uniforme de guardia. Hayato tenía la sensación de que él reconocía su cara de alguna parte, pero no podía recordarlo. Pero, su nombre que oyó desde dentro del ruido hizo a Hayato levantarse sin querer de la silla. Capitana de la guardia Helga Lindell. No era de extrañar que Hayato no pudiera recordar de inmediato su rostro. Helga Lindell era sin duda una celebridad de quien no había nadie en Asterix que no la conociera, pero rara vez aparecía en público después de todo. Al juzgar solo por las imágenes que Hayato había visto, era una mujer hermosa y encantadora con la figura de una adolescente similar a las estudiantes, y, a veces, también tenía la figura de una niña de no tan corta edad. Su apodo en sus días de escuela era bruja de control de tiempo, Crano Temis. Portando la habilidad de manipular el tiempo de sus propios alrededores, ella era una persona aclamada como la más fuerte Strige en la historia de Asterisk. A partir del hecho de que ella podía controlar su edad corporal, se decía que cambiaba su edad en función de su misión, pero también había pasado más de medio siglo desde que Helga ganó el Involus por su primera vez, después de todo. En realidad, podría predecirse fácilmente que había vivido 3 veces más tiempo que Kyoko. Amahiri. La capitana de la guardia parece tener negocios contigo. Lo siento, pero puedo tener un poco de tu tiempo. Cuando Kyoko, que parecía algo incómoda, dijo eso, Helga en silencio tendió su mano derecha. Encantada de conocerte, Amahiri-kun. Soy Helga Lindell. Gracias, encantado de conocerla. Él confusamente le cogió las manos, fue casi abrumado por su prane al momento en que la tocó. Era un prane agudo y filoso en una medida que nunca había sentido hasta ahora. Quiero hablar un poco contigo. Yatsusaki, ¿podrías prestarme una habitación privada en alguna parte? Sí. Enfield, déjales utilizar una sala de orientación. Lo tengo. Aparte de los números 7 y 8 que están ocupados ahora, pueden utilizar cualquier otra habitación que quieran. Claudia, quien sacó su terminal portátil, rápidamente lo manipuló y respondió. Yatsusaki, puedo hacerme cargo desde aquí sola. Cuando me enteré de que te convertiste en profesora, me sorprendí, pero me siento aliviada de que pareces estar haciéndolo bien. Helga dijo eso revelando una pequeña sonrisa en su boca y acarició la cabeza de Kayouko. Jaja, gracias por eso. Entonces, vamos, Amahiri-kun. Espere. Helga rápidamente se fue por delante. Cuando Hayato miró hacia Kayouko, sus ojos estaban diciendo ve. Con una mirada aterradora. Fiu. Cuando Hayato siguió a Helga después de salir del comedor, Kyoko débilmente se sentó en una silla exhalando profundamente. Pensar que el bruja del clavo cortante, 2, sería consentida delante de la capitana de la guardia. 2, NT, apodo provisional, no se me ocurrió otra mejor traducción. Cállate.
Ante las palabras de Claudia, Kyoko la miró con los ojos entrecerrados. Sin embargo, ¿qué tipo de negocio puede tener Helga Lindberg con Hayato? Me pregunto, yo solo fui atrapada por desgracia, así que no sé la razón. Deberías preguntarle a Enfield. Cuando Jules quien preguntó volteó la mirada, Claudia negó con la cabeza. Ella parecía querer reportar algunas cosas a la persona misma, pero tampoco sé los detalles. Reportar. Si la guardia se movía por algo relacionado. Relacionado a Hayato, lo que primero le vendría a la mente sería la cuestión del secuestro de Flora. Ellos escucharon de Madiat Mesa, el presidente del comité de gestión de la festa, que Helga también tenía un gran interés en el mismo. Pero entonces, ella también debería discutirlo no solo con Hayato, sino también con Jules. El hecho es que si no se trataba de eso. Sensa, ¿qué tipo de relación tiene usted con la capitana de la guardia? Saya preguntó a Kyoko eso. Ann. Kyoko respondió con una voz sombría, pero respondió secamente mientras se rascaba la cabeza. Hace mucho tiempo, ella me cuidó de varias maneras, ¿sabes? En varias maneras. Me enteré de que Kyoko-chan era una chica bastante traviesa en sus días de escuela. Así que no es extraño, incluso si un montón de cosas hubieran pasado entre ella y la guardia. ¿A quién llamas Kyoko-chan? Te voy a matar, Yabuki. A medida que su mal humor se volvía peor gradualmente, como se esperaba, incluso Ishirou comenzó a sudar y agitar ambas manos. Es una broma, me disculpo, lo siento. ¿Cómo era de esperar? Incluso Sensa no puede ganar contra Helga Lindberg. En el tiempo cuando Kyoko fue una estudiante de LeWolf, era la líder del equipo que ganó el GRYPS. LeWolf se supone que es la academia más débil en el GRYPS y esa victoria fue la única que obtuvieron hasta este día. ¿Eres idiota? Va a ser, obviamente, una muerte instantánea. Pero cuando Kyoko claramente dijo eso ante la pregunta de Jules, ella agitó su mano como para decir que ni siquiera contaba como una rival. Pero, la habilidad de Kyoko-sensei está especializada en contrarrestar a un usuario de habilidad, ¿verdad? Podría contenerla durante un corto tiempo. Ustedes no lo entienden, G. Kyoko apoyó la mejilla en su mano y miró a Ishirou con una expresión asombrada. Bueno, la oportunidad de la persona misma para destacar también ha disminuido recientemente, por lo que no es de extrañar que ustedes no sepan nada. La fuerza de esa persona es una habilidad de combate cercano abrumadora que fue cultivada únicamente mediante entrenamiento durante muchos años. No está al nivel que alguien como yo pueda esperar igualar. La capitana de la guardia Lindberg es ciertamente fuerte, pero desde nuestra perspectiva, Yatsusaki-sensei es una gran guía de quien debemos pedir ser instruidos. Además, Sensa solo debería tener la experiencia que se espera de ella, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ante las palabras de Claudia? ¿Qué? ¿Quieres que te entrene de nuevo? Sí, por supuesto. Por el contrario, Claudia reveló una sonrisa tranquila. Hablando de eso, hubo rumores de que el equipo de la presidenta recibió entrenamiento secreto de Sensa para el último GRYPS. En realidad no es secreto. Puedo verme así, pero soy una profesora de Asterisk, así que si lo solicitan, voy a enseñarles en cualquier momento. Si pueden mantener el ritmo, eso es. Con una sonrisa amenazadora que daba escalofríos, Kayouko miró a Ishirou. Los maestros de Asterisk se clasificaban en dos grandes categorías. Una de ellas era la categoría de los que, además de estar a cargo de una materia, podían dar orientación de técnicas de combate como Kyoko. La otra estaba compuesta de solo aquellos puramente a cargo de lecciones. Por supuesto, era evidente que el primero era más beneficioso, pero también era un hecho que no había suficientes profesores en cada academia. Bueno, por desgracia, en el último GRYPS, nuestro equipo fue derrotado temprano. Creo que no podría evitarse. Después de todo, su oponente en esa ocasión fue el primer equipo de los Caballeros de Alas Plateadas. Exactamente como Kirin dijo, en el último GRYPS, el equipo de Claudia se enfrentó al equipo de Academia St. Garrarsborg y fue derrotado. Jules también observó ese encuentro, pero honestamente hablando, era innegable que había una diferencia considerable en habilidad. Aunque Claudia era la única que dio pelea, la fortaleza del equipo victorioso no era tan frágil que pudiera ser destruida por ella a solas. Incluso si tuvieran que luchar 100 veces con los mismos miembros, Garrarsborg probablemente ganaría todo el ciento de veces. De hecho,
Todos los compañeros del equipo de Claudia en ese momento ya se habían graduado. Bueno, lo que sea. Pueden venir en cualquier momento después de haber completado la preparación de su equipo. Me ocuparé de ustedes. Cuando Kayouko dijo eso, se fue, encogiéndose de hombros. Por cierto, Jules. Claudia, quien veía la espalda de Kyoko, de repente volteó hacia Jules. ¿Qué? Acerca de tu ásperas paine, he oído que no podría ser reparado al final. Sí, bueno, no se puede evitar. El lux de Jules fue dañado seriamente durante la feroz batalla final del Fénix. Ella inmediatamente pidió al departamento de equipos una reparación, pero ella recibió un comunicado el otro día diciendo que era imposible después de todo. Aunque Jules misma medio había renunciado, como se esperaba, era doloroso separarse de la pareja con que había luchado por tanto tiempo. Debido a que el ajuste de un lux, y más aún, en el caso de los utilizados por los Trigger y Dante como Jules, tomaba tiempo, había que solicitar otro lux tan pronto como sea posible, y para Jules, el procedimiento estaba avanzando ahora. En ese caso, sería de ayuda si puede servir como tester 3 del nuevo modelo Lux, pero ¿qué te parece? 3, NT, en el inglés la palabra era monitor, pero captar el significado con esa palabra me parece difícil, así que la cambié por tester, que es un término con el que soy más familiar, por cierto significa probador, o en este caso usuario de prueba, pero me gusta más el inglés, V. Nuevo modelo Lux, dices. ¿Estás hablando de ese que fue desarrollado en cooperación con Ayekant? Saya interrumpió con fuerza. Sí, eso es correcto. Han completado finalmente el modelo prototipo, y está actualmente bajo un examen final, pero, ya que es considerablemente difícil de manejar, tenemos problemas con la selección de un tester adecuado. No me importa, pero, porque yo. La capacidad de medir el espacio es indispensable. Y por lo que sé, quien sobresale más en ello en Seidoukan eres tú. Ya que Jules en sí misma también tenía orgullo en esa zona, solo pudo asentir. No eres la única tester elegida, así que no es algo por lo que entusiasmarse, ¿qué dices? Básicamente, lo mejor era acostumbrarse al uso de cualquier arma. Si era un lux tipo estoque como ásperas paine, aunque tomara tiempo para ser ajustado, podría ser capaz de manejarlo de la misma manera, como ásperas paine. NT, si no fuera un estoque. ¿Qué arma será? Tal vez un báculo a lo Mouse Shoujo, sería algo de lo que reírse, aunque creo que un látigo le vendría bien, que sepan que no se me viene a la cabeza la imagen de una pelirroja enana y plana agitando un látigo de fuego gritando, conviértete en cenizas, absolutamente no, pero entonces, no habrá ningún crecimiento, ellos fueron capaces de ganar el Fénix porque el poder de Hayato era grande. Por supuesto, también hubo encuentros que no podrían haber ganado si Jules no hubiera estado allí, pero la diferencia de poder con Hayato seguía siendo evidente. Jules reflexionó durante un tiempo y llegó a una conclusión después de poco. Entendido. Voy a participar en ello. Aunque Hayato también se había acostumbrado a llamar la atención a causa del campeonato del Fénix, nunca había atraído tanto las miradas del público dentro de la academia. Sin embargo, Helga estaba caminando sin siquiera mostrar signos de importarle en absoluto el ruido de los estudiantes que miraban desde lejos. Vi el Fénix, pero tu pareces muy prometedor. La final, en particular, fue espléndida. Si pules la técnica de control de tu prane, vas a crecer aún más. Muchas gracias. A pesar de que se sorprendió que se le hable de repente, expresó francamente su agradecimiento. En los últimos años, el orden público de Asterisk se ha vuelto relativamente estable, pero aún así Stjarnagarn está siempre en inferioridad numérica. Sería de ayuda si una joven potencia como tú decide unírsenos. En respuesta a Hayato, que estaba perdido en cuanto a cómo responder, Helga frunció el ceño solo un poco. Lo siento. Parece que no soy muy buena charlando. ¿Debido a qué? Estabas un poco tenso, tenía la intención de hacer que te relajes, pero... Eso era un poco difícil con la conversación de ahora. Al menos, su autoevaluación de no ser buena charlando parecía haberse demostrado. Bueno, es aquí, Cuando llegaron a una sala de orientación del edificio de preparatoria en poco tiempo, Helga abrió la cerradura con manos expertas. La sala de orientación tenía una estructura muy simple y no había nada más que sillas y un escritorio. Cuando Hayato, instado por Helga, se sentó en la silla frente a ella, Helga fue directo al punto. Creo que ya has adivinado, pero la charla es acerca de tu hermana mayor, Amahiri Haruka. Sí.
Ya que él esperaba eso, Hayato asintió con calma. Para empezar, voy a explicar el motivo por el que nosotros, Sjarnagarm, recibimos la cooperación de la Academia Seidoukan sobre la investigación de Amahir y Haruka. Eso es porque hay testimonios de que Amahir y Haruka participó antes en el eclipse, que es un evento ilegal, y se sabe que nadie más que nosotros ha estado a cargo de la investigación. ¿Sabes acerca del eclipse? He oído hablar brevemente sobre él. Es un torneo armado peligroso donde uno puede perder la vida. Sí, así es. Y para participar en el eclipse, había una condición de que uno tiene que ser un estudiante de Asterisk, como en la legal festa. Un estudiante. Pensó por un momento en lo que eso significaba, pero de inmediato recordó una historia que escuchó de Claudia antes. Los datos de su hermana mayor fueron borrados, y nadie se acordaba de ella. En otras palabras, aunque a mi hermana se le dio solamente un registro escolar, ella no asistió a la escuela. También estamos pensando eso. Pero, este manejo es muy excepcional para un competidor del eclipse. Después de todo, la mayoría de los contendientes parecían haber sido alumnos regulares. ¿Esto quiere decir que su hermana era un caso especial? Sin embargo, incluso Claudia se lo preguntó, pero, ¿es realmente posible borrar los datos de un estudiante a quien se le da un Auger Lux en la academia? Cuando él preguntó eso, Helga nerviosamente movió sus cejas. Actualmente, seguimos sin saber quién era el patrocinador del eclipse, pero tenemos una conjetura probable que indica a cierta persona. Y esa es. Solo como nota, se trata de un asunto confidencial, por lo que quiero evitar revelarlo, pero, bueno, debería estar bien. En parte, ya es un hecho bien conocido. ¿Te suena el nombre de Danilo Bertoni? Danilo, no. Hayato negó con la cabeza. Es el presidente del comité de gestión de la anterior festa. Bueno, no es de extrañar, incluso si no sabes. Después de todo, a diferencia del actual presidente del comité de gestión Madiat Mesa, apenas salía en público. Pero, incluso si su nombre no te suena, ¿sabes al menos cómo encontró sus últimos momentos? No. Fue por un accidente. ¿Verdad? Incluso Hayato, que no tenía interés en la festa, recordaba el accidente, que se convirtió en noticia de gran escala. Un coche sumergido fue descubierto en el bloque de puerto de Asterisk, el cadáver del presidente del comité de gestión fue encontrado dentro, la noticia debería ser sin duda esa. Eso es correcto. La influencia de Danilo en ese momento era tremenda. Manipular los datos de los estudiantes probablemente era una tarea fácil para él. No es de conocimiento público, pero puedo mencionar tantas de sus otras acciones imprudentes que hizo por propio interés como quieras. El eclipse también es uno de ellos. Helga tomó una pausa mientras tomaba un pequeño respiro allí. Pero, la persona misma, habiendo muerto, dejó atrás solo pruebas indirectas y ninguna fue definitiva. La Fundación Empresarial Integrada probablemente lo alteró o ocultó. Hubo incluso presión sobre la investigación y se suspendió. Pero como era de esperar, fue imposible cubrir todo y la mala reputación de Danilo parece haberse filtrado aquí y allá. ¿Hay algo que te molesta? Para Hayato, que estaba perdido en sus pensamientos, Helga tomó una puñalada en despertar su interés. El señor Danilo era un ejecutivo de la Fundación Empresarial Integrada, ¿verdad? Sí. Después de todo, el comité de dirección es una organización que se compone de cada clase ejecutiva de la Fundación Empresarial Integrada. Danilo fue miembro del Solneige. Ni idea de lo de Solneige, más adelante explicarán, supongo. Entonces, ¿no recibió también el programa de ajuste mental? A partir de la historia que escuchó antes de Claudia, los ejecutivos de la Fundación Empresarial Integrada eran solo humanos cuyos intereses personales fueron eliminados por el programa de ajuste mental. Si es así, entonces el hecho en sí de que Danilo hiciera cosas para su propio interés debería ser una historia imposible. Hou, estás bien informado. Ese conocimiento no es tan público, sin embargo. Helga asintió con admiración. Eso es correcto. Los ejecutivos de la Fundación Empresarial Integrada que evitan fallos causados por el factor humano realizan juicios más precisos y justos y, sobre todo, todos los ejecutivos están obligados a recibir el programa de ajuste mental con el fin de crear el ideal común de la Fundación Empresarial Integrada. Danilo lo recibió también, pero en realidad, el nivel de ajuste de ese programa varía dependiendo del puesto y posición. Es en la medida en que mientras mayor cargo obtiene el individuo, mayor parte de su humanidad se pierde, pero el ajuste es relativamente flexible cuando se trata de un puesto donde se requiere un juicio creativo. Eso es exactamente el caso en los relacionados con la festa. Ya veo. Aunque el actual presidente de la Comisión de Gestión Madiat Mesa es un miembro de Galaxy solo de nombre, él es una excepción que logró entrar en el comité de dirección a través de su deseo por su victoria en la festa. También existe la posibilidad de que él no haya recibido el mismo ajuste. Había oído hablar de esas circunstancias.
En otras palabras, el interés personal de Danilo Bertoni fue tan fuerte que el programa de ajuste no tuvo efecto. También se puede pensar en ello así, pero, bueno, he dicho tanto, por lo que debe estar bien revelarlo. En realidad, hemos asumido otra posibilidad respecto a las acciones imprudentes de Danilo. Puede que un usuario de habilidad de manipulación mental haya estado involucrado. Imposible. Había muy pocos Trigger y Dante capaces de interferir en la conciencia y el pensamiento de los demás. Eran incluso más raros que los usuarios de habilidad de curación. Y su manejo era el más estricto, completamente, incluso entre los usuarios de habilidad. Probablemente era natural cuando se tenía en cuenta la amenaza que plantean. Pero esto es solo una posibilidad. Incluso me he encontrado a algunas personas, pero la habilidad de manipulación mental no es tan omnipotente en la sociedad como piensas. Es porque el usuario de habilidad debe interferir constantemente con el objetivo y un genestella verá de inmediato a través de ello por el movimiento de su maná. Además, también existe la debilidad que son mucho menos eficaces contra un genestella. Se ha dicho que, ya que el movimiento del mana se controlaba con prane, el efecto de una habilidad que actúa directamente sobre un objetivo, y no se limita solo a la manipulación mental, es más débil en un genestella que también posee prane. No hay manera de que no se hayan tomado contramedidas en el comité de dirección, así que si Danilo hubiera recibido algún tipo de manipulación mental, habría sido detectado de inmediato. Cuando Elga dijo eso, de repente relajó su expresión. Actualmente, estamos en medio de reconsiderar, una vez más, los rastros de las acciones imprudentes que Danilo ha hecho y las zonas que las rodean. Si nueva información sobre el eclipse emerge, puede convertirse en una pista para buscar a tu hermana mayor. No puedo decir que esperes buenas noticias, pero creo que voy a informarte por lo menos. Muchas gracias. Hayato francamente inclinó la cabeza. Pero, también había una parte que no acababa de entender. Pero, ¿es solo para eso que expresamente vino hasta aquí? Entonces, una leve sonrisa apareció en la boca de Elga. A pesar que lo diré de esta manera, estoy agradecida. Gracias a ti, aunque sea limitado, puedo investigar una vez más las cuestiones relacionadas con Danilo. Los peces gordos de la Fundación Empresarial Integrada parecen sentirse incómodos, pero el hecho de que fue aprobado por una parte de ellos significa que incluso si algo se diera a conocer, juzgan que ya no van a sufrir un golpe tan serio como en los últimos acontecimientos. Su cara está diciendo que no va a dejar que las cosas salgan como ellos quieren. Cuando Hayato dijo eso, Elga lo miró con ojos un poco sorprendidos. Ya veo. Tienes una manera interesante de hablar. Ahora entiendo por qué tomó gusto por ti. Mientras se preguntaba qué estaba hablando, Elga frunció ligeramente las cejas. No, no importa, sería irresponsable para mí decirlo, veamos, conoces a revelaciones divinas. NT-M. Elga-san, tienes deber de confidencialidad. ¿Verdad? Es la presidenta del Consejo Estudiantil de World Dragon, ¿verdad? Ella parece haber tomado un gusto por ti. Creo que probablemente se encontrarán en un futuro cercano, pero no vayas en su contra. Ella es fundamentalmente diferente de nosotros. Diferente. Como era de esperar, realmente no entendía. Por tu propio bien, te lo advierto, está bien, incluso si no lo entiendes ahora. Pero, creo que es mejor para ti, no te involucres con revelaciones divinas ni Ereshkigal tanto como sea posible. Aunque son diferentes entre sí, cada una de ellas es un tipo de existencia diferente de nosotros. Hubo un tono serio en sus palabras. Oh, hay otro informe para ti. Cuando Elga cambió el tema diciendo eso, sacó su terminal portátil y abrió una ventana espacial. Proyectado había un hombre flaco con pupilas como de piedra. Instituto Gato Negro, Ojo Dorado número 7. Su nombre es Werner. Estamos bastante seguros de que es este hombre el que secuestró a Flora Clem. Eso significa que tiene pruebas de que está conectado a LeWolf. Con una mano, Elga detuvo a Hayato que medio se puso en pie. No, todavía no, o más bien, probablemente no vamos a encontrar ninguna prueba. Dirk Everwayne no es un hombre tan ingenuo después de todo. Sería una historia diferente si podemos dar un paso en la academia, pero será imposible llegar a ese hombre con la evidencia que tenemos ahora. Aunque el tono de Elga era calmado, un ligero grado de frustración se podía sentir en él mismo. La estrategia de Dirk Everwayne no es una cosa tan inteligente. El punto más problemático de ese hombre es su postura. No procede en la forma en la que va a ganar, sino más bien en la forma en que su enemigo perderá. Él recoge beneficios en su mayoría por involucrar a los demás. Es precisamente por eso que es difícil ver a través de ello. Entonces, lo que encontramos fueron rastros de que este hombre, Werner, fue atacado por alguien. La misma sangre que se dejó en el sitio de secuestro se encontró en el bloque subterráneo que probablemente había utilizado para escapar.
¿Alguien? Sí. Fue probablemente alguien de una organización de espionaje, también. Pero, no sabemos qué organización ni de qué academia era. Si fuera un subordinado de Seidokan, entonces Werner sería la firme evidencia que demostrara la implicación de LeWolf. No podrían permitirse el lujo de matarlo, y si tuviera que mantenerlo en custodia, habría sido conocido desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la posibilidad de LeWolf haya fallado en silenciarlo? Pero, Helga sacudió la cabeza. No es posible. Ellos, quienes son llamados gatos, son activos valiosos, incluso para la Fundación Empresarial Integrada. Ignorando el hecho de que fue capturado después, no hay necesidad de eliminar a quien tuvo éxito en escapar. De hecho, Dirk Eberwein, quien perdió un gato, ha recibido la culpa de la Fundación Empresarial Integrada. Probablemente será incapacitado por un tiempo, en otras palabras, puedes considerar que una organización de una academia diferente de Seidokan y LeWolf está involucrada en este incidente. Ya veo. Parecía que la cuestión de Flora estaba bastante arraigada. No parecía que pudiera ser resuelto en un tiempo muy corto. Aún estamos investigando este asunto. Por favor, díselo a Riesfeldkun también. Cuando Helga dijo eso, poco a poco se puso de pie. Cuando la observaba una vez más, cada uno de sus gestos casuales, siendo natural en la medida en que lo sorprendía, era impecable. No hagas esos ojos que se parecen a los de un estudiante de Asterisk. Mirando a Talayato, Helga dijo como recordando. Tienes buenos ojos con una voluntad sincera y fuerte. Pero, los dueños de tales ojos a menudo tienden a ser fáciles de engañar. Sé cuidadoso. Ja. Bien, entonces, si hay algo de más progreso, vendré a reportarlo. Después de decir solo eso, Helga salió de la sala de orientación dejando a Ayato. Fácil de engañar, G. Ayato murmuró eso mientras sonreía con ironía, y se rascó la mejilla, preocupado.